En breve comenzará nuestro servicio. Epicentro Ministerio. En la cruz por mí, tu sangre pudo redimir todo lo que fui. Yo vivo solo para ti, oh Jesús de amor. Gracias por mi redención, que sin condición me diste solo por amor. Y gloria eterna, por siempre y siempre yo te doy con mis fuerzas. Te canto porque libre soy, tu victoria me diste, no tengo temor, en tu trono te sientas como vencedor. En la cruz por mí, tu sangre pudo redimir todo lo que fui. Hoy vivo solo para ti. Y gloria eterna, por siempre y siempre yo te doy con mis fuerzas. Te canto porque libre soy, tu victoria me diste, no tengo temor, en tu trono te sientas como vencedor. Gracias, Jesús, por tu sangre preciosa. Preciosa sangre derramada por mí fue, poderosa sangre, purifica y límpiame. Preciosa sangre derramada por mí fue, poderosa sangre, purifica y límpiame. Preciosa sangre, preciosa sangre derramada por mí fue, poderosa sangre, purifica y límpiame. Preciosa sangre derramada por mí fue,
sangre derramada por mí fue. Poderosa sangre, purifica y límpiame. Familia Epicentro, los saludamos en este viernes maravilloso, en este viernes que Dios nos ha regalado. Y seguimos en esta semana en la que recordamos todo lo que Jesús vivió, todo lo que Jesús resistió, todo lo que Jesús entregó por ti y por mí. Y la verdad que es una gran alegría, es una gran bendición poder dedicarle un tiempo a esto, a pensar en esto, a analizar todo lo que Jesús tuvo que hacer, pero no lo hizo simplemente por un sacrificio y no más, lo hizo por amor. Y hoy, el momento de hoy es la sentencia. Y esa palabra nos recuerda a la justicia, nos recuerda a ese momento de condena, ese momento en el que no hay marcha atrás. Cuando se dicta una sentencia a una persona que ha sido sindicada o indiciada de algún delito y la sentencia se dicta, eso queda escrito y eso es así. Entonces vamos a ver cómo Jesús llegó a este momento en esta transición de sentencia. Y quiero que podamos ponerle muchísima atención a este momento, porque allí Jesús estaba en la autoridad del momento, ¿no? Ante las autoridades del momento, pero estaba ante el pueblo, ante las personas. Y esas personas simbolizan lo que hoy tú y yo somos. Nosotros estuvimos ahí. Ahí en este momento de la sentencia, en la que dieron dos opciones: ¿quieres a Barrabás o quieres a Jesús? Y tú también y yo también hicimos parte de esta multitud que gritaba: crucifícalo. Por eso vamos a leer en la Biblia este momento de sentencia. Sí, mi amor, este momento es muy, muy especial. Yo creo que fue uno de los momentos de Jesús más duros, más fuertes, aunque todos estos momentos, todo este proceso fue duro, pero este en especial es uno de los más duros que Jesús tuvo que vivir. Y eso está en Lucas 23:18. Dice: pero todos gritaron a una voz: llévate a ese, suéltanos a Barrabás. Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez. Pero ellos se pusieron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló: ¿pero qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuello, ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederles su demanda. Soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Aquí vemos esta sentencia, vemos este momento de Jesús. Jesús está allí ante Barrabás y todas estas personas empiezan a gritar: crucifícalo. Y quiero decirte que decirte esto: la sentencia que tú y yo teníamos por causa del pecado la tomó Jesús en este momento, por ti y por mí. ¿Por qué? Porque en Romanos 3:23 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Toda la humanidad había pecado
y teníamos una sentencia de muerte en la eternidad. Nos esperaba solamente el infierno, solamente una persona como Jesús, Hijo de Dios, pero al mismo tiempo humano, podía tomar tu lugar y mi lugar, tomar esta sentencia. Y dice en 1 Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y en este caso es que Él tomó tu lugar, tomó mi lugar allí en la cruz. Quiero contarte una historia, y hemos escuchado muchas historias. Esta historia es verídica, pasó en Manila, Filipinas. Habían dos hermanos gemelos, ambos taxistas. Uno de ellos, por una imprudencia, atropella a un turista, le quita la vida, y en este país la ley es muy estricta. Lo llevan a sentencia y le dan 20 años de cárcel por haber matado a esta persona. 20 años. Este hombre era casado, tenía hijos y empezó a cumplir su condena. Pero su hermano gemelo un día fue a la cárcel, llevó la misma ropa, se cambiaron de ropa, y esto es verídico, es una historia, y le dice a su hermano: quiero tomar tu lugar porque tu familia te necesita, tus hijos te necesitan, tu esposa. Aunque eres culpable, yo voy a tomar tu lugar. Y este hermano, hacen ahí algo bueno, cambian de ropa y el culpable sale por la puerta libre y el inocente se queda cumpliendo esta sentencia. Así hizo Jesús por ti y por mí. Él tomó tu lugar, tomó mi lugar, porque habíamos pecado, éramos culpables ante Dios. Pero Él tomó nuestro lugar y se puso en lugar de nosotros allí en esta cruz. En Isaías 53:4 dice: ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos curados. Este versículo, mi amor, es poderoso, es y muy, muy especial, que a través de Jesús ahora nosotros tenemos sanidad, tenemos libertad. Así es, Él cargó, como dice allí, en Él mismo el peso de nuestra maldición, de la maldición, de la enfermedad, del dolor, del pecado, de todo lo que nosotros hubiésemos tenido que cargar. Él lo cargó, dice allí en Isaías, Él cargó en Él. Y dice un versículo que me encanta también allí mismo en Isaías 53, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Quiere decir que incluso eso que nos roba la paz, Él lo llevó en esta sentencia que nos correspondía a nosotros. Y no sé si alguno de los que me está viendo sabe de derecho penal o ha estado alguna vez inmerso en un proceso legal, en un juicio en el cual se impone una pena, o está una persona como esperando que el juez diga si esa persona va a cumplir una sentencia de privación de la libertad o incluso en algunos países la muerte. No sé si tú sabes de esto, pero estar en manos de un juez, estar en manos de alguien, que tu vida entera dependa de la decisión de alguien, aún sabiendo que tú eres culpable, es una situación muy, pero muy difícil. Pero Jesús se hizo culpable. Él, siendo inocente, puso su vida por nosotros. Y tú y yo, que éramos culpables, salimos por esa puerta libres y felices. Por eso hoy volvemos a este agradecimiento a Jesús.
De decirle, Señor, en este Viernes Santo no es para dormir hasta tarde, este Viernes Santo no es para irme con mis amigos a dar vueltas. No está mal que quieras verte con tus amigos, pero este momento es un momento en el que tú tienes que saber que una sentencia pesaba sobre tu vida, una sentencia de muerte eterna, una sentencia de maldición, una sentencia de fracaso, no solamente aquí, sino por siempre. Pero Jesús Él tomó esa sentencia. Y en Mateo 27, versículo 17, dice, así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que les suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Qué crimen ha cometido? Versículo 23. Pero ellos gritaban aún más fuerte, crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo, soy inocente de la sangre de este hombre. Y dice, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó el pueblo. Entonces les soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para ser crucificado. Esta fue la sentencia que el pueblo, la gente, le dio a Jesús. Y quiero decirte esto: muchas veces con nuestras actitudes en la vida estamos gritando, crucifícalo. Estamos diciendo, no me importa Jesús, dame a Barrabás, dame a esas, no sé, opciones que tú tienes, miles de opciones. Y tú con tu actitud estás allí parado y dices, en vez de votar por Jesús de alguna u otra manera, tú estás diciendo, no me importa Jesús. Voy a ponerle pausa, voy a ponerle postergar. No necesito a Jesús, suéltame a Barrabás. Tú y yo podemos ser simbolizados como este pueblo que estaba allí diciendo, crucifícalo. Hoy tu corazón debe inclinarse hacia Jesús. Tu corazón debe decir, necesito a ese Jesús. No me importa qué opciones tengo, no me importa Barrabás, no me importa si me persuaden. Yo necesito a Jesús. Así es, mi amor. Y quiero dar algunos momentos en este momento, que es la flagelación, de lo que tuvo que vivir Jesús por ti y por mí. Y si ustedes se acuerdan, Jesús estaba en el huerto del Getsemaní y él sabía todo. Él conocía lo que venía para él. Y en un momento de su padecimiento dice la Biblia que sudó gotas de sangre. Esto lo documentó Lucas. Lucas era médico y él sabía lo que Jesús estaba padeciendo en su cuerpo físicamente. Y quiero hablarte algo sobre esto, las gotas de sangre de Jesús. Esto en la medicina se llama hematoidrosis. Está comprobado. Es la ruptura de los vasos capilares en todo el cuerpo y la persona queda muy sensible a los golpes. ¿Por qué se rompen los vasos capilares? Por ansiedad extrema o severa, por angustia severa. Por eso pasa esto. Jesús sabía lo que iba a vivir y por eso tuvo una angustia tan tremenda que sus vasos capilares se rompieron y la sangre se mezcló con su sudor, y por eso dice que sudó gotas de sangre. Esto fue una de las
cosas que Jesús tuvo que vivir. Después viene la bofetada. Cuando estaba ahí en el patio, dice que vinieron los soldados y lo abofetearon. Mi amor, aquí no era una simple cachetada. Estuve estudiando cómo fue esto. Esta bofetada, los romanos, que eran expertos en tortura, eran una nación despiadada. O sea, en todo prácticamente el mundo eran uno de los ejércitos más despiadados en tortura. A Jesús lo abofetearon y le dieron un bastonazo, o sea, no con la mano, sino con un bastón que automáticamente le rompe la nariz, le desfigura su nariz y empieza a tener una hemorragia nasal abundante con esta bofetada. No fue una simple cachetada, fue algo con un bastón y automáticamente le desfigura la nariz. Y si vemos, cuando una persona sufre de esta ruptura de sus vasos capilares, su cuerpo, una de las consecuencias es que todo su cuerpo queda sensible a los golpes, su piel, y con algo suave empieza a tener hemorragias. Y esto fue lo que le pasó a Jesús. Después viene la flagelación. Jesús recibió más de 120 azotes. Oye bien, más de 120 azotes por 2 verdugos experimentados. Y hay un dato tremendo, que un verdugo era más alto que el otro. ¿Por qué causa? Para que el cuerpo del flagelado quedara totalmente cubierto de azotes. 2 verdugos experimentados en azotes, uno más alto que el otro. Y esto hacía que su cara, su cabeza, sus brazos, sus piernas, todo su cuerpo quedara cubierto por estos azotes. ¿Y con qué lo azotaban? Era con un bastón, con un látigo romano. Sí, así es. ¿Y qué tenía este látigo romano? Tenía unas tiras de cuero y en sus puntas tenía incrustada pedazos de hueso y de plomo. Y si recuerdan, Jesús, toda su piel estaba sensible. Y en el momento que estos verdugos, estos soldados, lanzaban su golpe y jalaban, literalmente arrancaban pedazos de carne de Jesús. La arrancaban. Por eso Isaías dice que no había belleza en él, no se reconocía. Que todo su cuerpo estaba completamente llagado. No se podía diferenciar una herida de otra, lo dice Isaías, sino que todo su cuerpo era una sola herida. También le pusieron la corona de espinas. Esto en modo de burla, esto en modo de decir, tú que te crees el rey, ahora te vamos a coronar. También como dice mi esposo, método de tortura romana. Por eso Jesús murió en la cruz, porque es la peor clase de muerte. Era la peor clase de muerte y ha sido en toda la historia la peor forma en que un ser humano puede morir, completamente desangrado, completamente desfigurado, colgado en un madero, desnudo, despojado totalmente de su integridad, de su dignidad, de todo lo que pudo haberle quedado como ser humano, absolutamente de todo. Dice que cuando Jesús muere ha traspasado su costado con una lanza, y cuando traspasa su costado la lanza, de allí brotó sangre y agua. Sangre y agua. Cuando no hay más sangre en el cuerpo humano, hay plasma, hay agua. Esto quiere decir que Jesús derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. En Marcos capítulo 14, versículo 65 nos habla de este paso. Dice: algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban de puñetazos. Profetiza, le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. Aquí Jesús estaba siendo golpeado, estaba siendo insultado y estaba siendo ultrajado. También está
el momento en que Jesús le hacen cargar la cruz, este madero. Después de haber sido azotado, golpeado, después de haber perdido mucha sangre, de estar débil, lo único que faltaba era que le hicieran cargar su propia cruz. Y esto era un tronco, un pedazo de madera que pesaba alrededor de 110 libras, en los cuales cuando llega al monte Calvario o al monte de la calavera, fue clavado en sus pies y en sus manos, pero no en la mano, fue aquí en la muñeca, porque el peso del cuerpo podía desgarrar la muñeca, y fue clavado aquí en esta parte donde están todos los tendones, y él sentía esas dolores que le llegaban hasta el corazón, hasta su cerebro, y todo esto lo hizo por ti y por mí. Estamos viendo este momento que fue Jesús el que tomó nuestro lugar. Todo esto teníamos que nosotros haberlo vivido, pero Jesús lo vivió por ti. Y el momento de la muerte, ¿cómo moría una persona allí en la cruz? ¿Cómo morían los sentenciados? Morían por sofocación, porque ya llegaban en un momento que estaban tan débiles y ya sus piernas no resistían y dejaban caer su cuerpo, y morían por asfixia o morían sofocados. Y en ese momento sus pulmones colapsó sus pulmones, y en ese momento moría la persona. Todo esto lo vivió Jesús por ti y por mí. Estos momentos son tremendos, pero no es para que digamos: pobrecito Jesús, ¿cómo sufrió? No, es que Él lo hizo por ti y por mí. Y no solamente su sufrimiento físico, sino Él llevó nuestros pecados, tus pecados. Él tomó esa sentencia de muerte que había sido decretada sobre nosotros por el pecado, y Él vivió todos estos pasos sin saltarse uno solo, para que tú y yo fuésemos libres y perdonados. Así es. Y dice en Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y tengan una vida en abundancia. Jesús ha venido a devolverte todo eso que tú habías perdido. Él tomó tu lugar, Él tomó esa sentencia, Él vivió esa condena hasta las últimas consecuencias, para que tú y yo hoy fuéramos libres, perdonados, redimidos, bendecidos, y todas las cosas buenas que tú puedes anhelar en esta vida y también en la vida eterna. Queremos orar por ti en este día. Queremos orar para que en este momento tan especial de Viernes Santo, en esta oportunidad que Dios nos da de llegar ahí donde tú estás, tú puedas cerrar tus ojos, abrir tu corazón y decirle a Jesús: Jesús, yo quiero también ser parte de esos que te han entregado su vida, que te han entregado esa condena, esa vida de fracaso, esa sentencia negativa, y ahora quiero disfrutar de lo que tú conquistaste para mí en esa cruz. Y quiero que hagas esta oración juntamente conmigo, y la vas a hacer con todo tu corazón, sabiendo que si no hubiera sido por este Jesús, a ti te hubiera tocado vivir toda esta flagelación. Y no solamente física, sino muerte eterna. Pero ahora necesitas recibir a Jesús en tu corazón. Necesitas recibir el perdón de Jesús. Y vas a hacer esta oración conmigo. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Gracias, Jesús, por haber pagado mi deuda. Gracias, Jesús, por haber tomado mi lugar. Gracias, Jesús, porque yo era el culpable, yo era el que era sentenciado a esta muerte atroz, pero tú, Jesús, voluntariamente tomaste mi lugar. No tendré cómo pagarte. Solamente hoy te entrego mi vida, te
te entrego mi corazón, te entrego mis días, te serviré con pasión. Te seguiré con amor, Jesús. Lávame con tu sangre preciosa. Perdona mis pecados. Y desde hoy en adelante hago un compromiso contigo que nunca te dejaré y siempre te serviré. Amén. Qué oración tan poderosa, mi amor. Qué oración tan poderosa. Yo sé que tú la has hecho y tu vida ha cambiado desde este mismo instante. Ahora te puedes sentir perdonado, transformado, libre de culpa. ¿Te imaginas una persona sentenciada a muerte y de un momento a otro le digan, ya no debes nada? Ya no tienes que morir. Alguien pagó por ti, alguien se sentó allá y murió por ti. ¿Tú cómo quedarías? Así hizo Jesús con nosotros. Por eso no tendremos y no nos alcanzarían la vida ni los días para pagar lo que Jesús hizo por nosotros. Bueno, queremos saber de ti, queremos que nos escribas a estos números que están apareciendo en pantalla. Por favor, comunícate con nosotros. También comparte estas predicaciones que hemos tenido durante esta semana y las que vienen. Compártesela a alguien, envíale el link. Queremos saber de ti. Así es, queremos saber de ti, que estés muy bien y nos vemos próximamente.